En una época de revoluciones, traiciones y fervor ideológico, cuando Centroamérica luchaba por encontrar su identidad tras la independencia, emergió una figura que no solo alzó la cruz, sino también su voz: Jorge de Viteri y Ungo. Su nombre, olvidado por muchos, es clave para comprender cómo la Iglesia moldeó la política y el alma de una región convulsionada entre 1800 y 1853. Prepárate para sumergirte en una historia de poder, fe, alianzas conservadoras y excomuniones dramáticas. Quédate hasta el final. Comenta qué parte de esta historia no conocías. Y si te apasiona esta época, no olvides dejar tu like y compartirlo con quien ame la historia de verdad. Un obispo entre Dios y la guerra, Jorge de Viteri y Ungo, nació el 23 de abril de 1802 en San Salvador, en una época en que las viejas estructuras coloniales comenzaban a resquebrajarse. De padres españoles, fue enviado a educarse a la ciudad de Guatemala, el corazón del poder religioso y político de la Capitanía General. Allí, no solo aprendió teología y derecho canónico, sino que también tejió lazos con uno de los grupos más influyentes del siglo XIX, el clan Ayci Nena, una familia conservadora que jugaría un papel crucial en el destino de Centroamérica. En una región marcada por la disolución del orden colonial, la Iglesia Católica buscaba adaptarse y, al mismo tiempo, preservar su influencia. Viteri y Ungo sería una de las piezas clave en esa transición. Un nuevo obispado para una nueva nación. Hasta bien entrado el siglo XIX, El Salvador no tenía su propia diócesis. Dependía eclesiásticamente del arzobispado de Guatemala. Fue gracias a las gestiones de Viteri y Ungo que, finalmente, el Papa Gregorio XVI emitió la Bula Universalis Ecclesiae Procuratio el 28 de septiembre de 1842, elevando la antigua parroquia de El Sagrario a la categoría de catedral. Así nació oficialmente la diócesis de San Salvador, con Viteri y Ungo como su primer obispo. Este hecho no fue menor. Representó el reconocimiento por parte del Vaticano de la autonomía eclesiástica salvadoreña y consolidó a Viteri como una figura de poder no solo espiritual, sino también político. El padrino de Malespín y la sombra de Carrera, el obispo, no tardó en formar alianzas estratégicas con figuras clave del conservadurismo. Una de las más notables fue con Francisco Malespín, militar salvadoreño de carácter impetuoso y ambiciones dictatoriales. Viteri no solo fue su aliado político, fue también su padrino de bautizo, lo que cimentaba un vínculo casi familiar. Este vínculo tuvo consecuencias complejas. En 1840, gracias al respaldo de Rafael Carrera, líder absoluto de Guatemala, Malespín fue designado comandante de armas en El Salvador. Viteri llegó a San Salvador ese mismo año, el 25 de septiembre, no solo para tomar posesión de su cargo eclesiástico, sino también para respaldar políticamente a su ahijado. Pero en la guerra no hay amistades eternas. Durante el sitio de León, en Nicaragua, Malespín ordenó fusilar a un sacerdote. En respuesta, el propio Viteri lo excomulgó, una decisión que provocó un escándalo regional. Años después, ambos se reconciliarían, en un acto que refleja la constante tensión entre lealtades personales y principios eclesiásticos. Por su parte, Rafael Carrera, caudillo guatemalteco y símbolo del orden conservador, compartía con Viteri una visión del mundo: la defensa del antiguo régimen, la religión como pilar del Estado y la resistencia férrea a las ideas liberales. Su alianza garantizó que la Iglesia tuviera poder y protección en Guatemala, y por extensión, en la región. El fuero eclesiástico. El escudo de los clérigos, una de las herramientas más poderosas que poseía el obispo, era el fuero eclesiástico, un privilegio heredado de la época colonial que colocaba a los miembros del clero bajo la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos, no los civiles. Viteri lo defendía con vehemencia por varias razones. Autonomía de la Iglesia. Garantizaba que los asuntos eclesiásticos se resolvieran dentro de la Iglesia, lejos de la injerencia del Estado. Poder político y moral. Le permitía influir directamente en decisiones estatales,
mediar en conflictos y proteger los bienes eclesiásticos de los intentos de desamortización liberal. Protección de privilegios históricos. El fuero era visto como símbolo de la continuidad entre el antiguo orden y el nuevo, una trinchera espiritual contra las reformas anticlericales. Sin embargo, este privilegio no fue eterno. Villacorta versus el poder de la sotana, el 26 de agosto de 1830, el presidente José Damián Villacorta, un liberal convencido, decretó la abolición del fuero eclesiástico en El Salvador. ¿La razón? Para los liberales, el fuero representaba una injusticia legal y una interferencia inaceptable en los asuntos del Estado. La Iglesia, decían, debía limitarse al alma, no al gobierno. Villacorta y otros liberales querían una república moderna, sin fueros, sin manos muertas, las propiedades improductivas de la Iglesia, y sin sacerdotes que desde el púlpito dictaran qué ley debía cumplirse. Además, acusaban a los clérigos de inmiscuirse directamente en la política, apoyar golpes de Estado y bendecir a los conservadores que los protegían. No estaban equivocados. Figuras como Viteri eran tanto obispos como operadores políticos. Con la llegada de los conservadores al poder, esa ley sería posteriormente anulada, restaurando el fuero y reafirmando el pacto no escrito entre altar y trono. ¿Por qué fue expulsado Jorge de Viteri y Ungo de El Salvador? Jorge de Viteri y Ungo no fue expulsado de El Salvador por cargos de corrupción, enriquecimiento ilícito o abuso personal del poder. Su destierro fue el resultado de un conflicto mucho más profundo. Una pugna ideológica entre liberales y conservadores, entre el Estado naciente y una iglesia que aún reclamaba su rol como poder político. 1. Injerencia política y conflicto con los gobiernos liberales. Viteri y Ungo se convirtió en una de las voces más visibles y combativas del conservadurismo centroamericano. Desde su cargo como obispo, criticó abiertamente las reformas liberales que buscaban secularizar el Estado. Desamortización de bienes eclesiásticos, educación laica y eliminación de privilegios clericales. Más que una figura pastoral, Viteri fue un actor político. Apoyó abiertamente a facciones conservadoras, utilizó el púlpito como medio para influir en la política y se le acusó de conspirar contra gobiernos legítimamente constituidos. Para los liberales, esto fue una amenaza directa a la soberanía del Estado. 2. Lealtad a Rafael Carrera y el conservadurismo guatemalteco. La estrecha relación de Viteri con el líder guatemalteco Rafael Carrera y con el clan Aycinena consolidó su imagen de agente externo al servicio de intereses conservadores regionales. Para muchos en El Salvador, Viteri representaba más los intereses de Guatemala que los de su propio país. 3. Abuso de la autoridad eclesiástica. Aunque no se le acusó de corrupción financiera, sí fue percibido como alguien que abusaba de su poder espiritual para imponer su visión política. Un ejemplo claro fue la excomunión de su propio ahijado, Francisco Malespín, tras el fusilamiento de un cura en Nicaragua. Este acto revelaba la manera en que Viteri usaba la excomunión como arma de presión política. 4. Conflictos económicos. La defensa de los bienes de la Iglesia, vastos, inamovibles y libres de impuestos, lo enfrentó directamente con un Estado necesitado de recursos para modernizarse. Para los liberales, Viteri era un obstáculo para el desarrollo económico y social del país. ¿Y cómo fue obispo en Nicaragua si había sido expulsado de El Salvador? La expulsión de Viteri no implicó una condena eclesiástica. Al contrario, el Vaticano, que veía su acción como una defensa de la Iglesia frente a gobiernos hostiles, lo reubicó en Nicaragua. En 1849 fue nombrado obispo de León, una sede donde su orientación conservadora resultaba políticamente más aceptable. Este traslado muestra cómo, para la Santa Sede, el conflicto de Viteri con El Salvador no descalificaba su labor pastoral. Era más importante mantener la estructura jerárquica de la Iglesia que alinearse con las dinámicas locales de poder. Comparación con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ambos fueron obispos salvadoreños que se enfrentaron al poder político. Sin embargo, sus motivaciones, ideologías y contextos fueron radicalmente distintos. Jorge de Viteri y Ungo
La Iglesia como poder tradicional. Contexto histórico. Mediados del siglo XIX, recién independizado de España, periodo de intensa lucha entre liberales y conservadores. La Iglesia Católica era una institución de enorme poder y riqueza, aliada tradicionalmente con las élites conservadoras y terratenientes. Motivación de la injerencia política. Viteri y Ungo se involucró en la política principalmente para defender y restaurar los privilegios y el poder tradicional de la Iglesia. Esto incluía defensa del fuero eclesiástico, que otorgaba inmunidad legal al clero ante tribunales civiles. Protección de los bienes de la Iglesia, contra las leyes liberales de desamortización, mantenimiento de la influencia de la Iglesia en la educación y la moral pública. Apoyo a los partidos conservadores. Viteri fue un aliado clave de Rafael Carrera y Francisco Malespín, líderes conservadores que buscaban preservar el orden social y político heredado de la colonia. Métodos. Utilizó su autoridad episcopal para condenar y excomulgar a opositores políticos, influir en la opinión pública desde el púlpito para movilizar a los fieles contra las políticas liberales, participar activamente en intrigas y alianzas políticas para favorecer a sus afines y derrocar a sus adversarios. Consecuencias. Su activismo político lo llevó a un enfrentamiento directo con los gobiernos liberales, lo que culminó en su expulsión de El Salvador. Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La Iglesia al servicio de los oprimidos. Contexto histórico. Finales del siglo XX. Décadas de 1970 a 1980. Período de polarización extrema. Guerra civil inminente. Represión estatal. Surgimiento de movimientos populares y grupos guerrilleros. La Iglesia post-Concilio Vaticano II y Conferencia de Medellín, 1968, había adoptado una opción preferencial por los pobres. Motivación de la injerencia política. Romero, inicialmente más conservador, se transformó radicalmente tras el asesinato de su amigo el padre Rutilio Grande y la creciente represión contra el pueblo. Su injerencia no buscaba restaurar privilegios para la Iglesia como institución, sino defender los derechos humanos y la dignidad de los más pobres y oprimidos. Su acción política derivó de su compromiso con la justicia social y los valores evangélicos. Él entendía que, cuando la política toca el altar, es decir, cuando se violan los derechos fundamentales, la Iglesia tiene la obligación moral de intervenir. Métodos. Utilizó su púlpito y los medios de comunicación de la arquidiócesis para denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos, asesinatos, desapariciones, torturas, represión estatal, condenar la injusticia social y la violencia sistemática, tanto del Estado como de los incipientes grupos guerrilleros, exigir diálogo y soluciones pacíficas al conflicto, solidarizarse con las víctimas y acompañar a las comunidades más afectadas, hacer llamados directos al ejército para que dejaran de reprimir al pueblo. Consecuencias. Su valiente denuncia le ganó el odio de los sectores conservadores y militares, culminando en su asesinato mientras oficiaba misa en 1980. Fue canonizado por la Iglesia Católica en 2018. Similitudes, muy generales. Involucramiento en la política. Ambos obispos estuvieron profundamente involucrados en los asuntos políticos de su tiempo y país. Uso del púlpito como plataforma. Ambos utilizaron sus homilías y su posición eclesiástica para expresar sus puntos de vista sobre la situación del país y exhortar a la acción o al cambio. Conflictos con el poder establecido. Ambos se enfrentaron a gobiernos que consideraban sus acciones como una injerencia inaceptable. Figuras polarizantes. En sus respectivos contextos fueron figuras que generaron amor y admiración en algunos sectores y odio y rechazo en otros. Diferencias cruciales. Ideología y visión de la Iglesia. Viteri y Ungo. Conservador, defensor de la Iglesia como un poder tradicional con privilegios heredados, aliado de las élites. Monseñor Romero. Defensor de los pobres, crítico de las estructuras injustas,
promotor de la Iglesia como voz de los sin voz, que renuncia a privilegios para servir a los marginados. Motivación principal. Viteri y Ungo. Defender los intereses institucionales de la Iglesia y el orden social conservador. Monseñor Romero. Defender la vida y la dignidad humana, basándose en la fe y la justicia social. Apoyos y alianzas. Viteri y Ungo. Aliado de terratenientes, caudillos conservadores y la élite colonial, postcolonial. Monseñor Romero. Aliado del pueblo empobrecido, campesinos, obreros, comunidades eclesiales de base y sectores progresistas de la Iglesia. Legado. Viteri y Ungo. Figura histórica importante en la consolidación de la diócesis y en las luchas entre liberales y conservadores. Monseñor Romero. Mártir santo, símbolo universal de la defensa de los derechos humanos y la justicia social, reconocido internacionalmente. En conclusión, si bien ambos obispos se inmiscuyeron en la política, sus propósitos, fundamentos ideológicos y el impacto de su injerencia fueron diametralmente opuestos. Viteri y Ungo representó a una iglesia que defendía su poder histórico, mientras que Monseñor Romero encarnó una iglesia que, despojada de privilegios, se puso al servicio de los oprimidos, pagando con su vida por su compromiso. Legado de Jorge de Viteri y Ungo Viteri dejó una huella duradera en la historia de El Salvador. Autonomía eclesiástica. Su gestión fue clave para la creación de la diócesis de San Salvador en 1842, separándola del arzobispado de Guatemala. Fortalecimiento del conservadurismo. Su liderazgo ayudó a consolidar la influencia política de la Iglesia y de los sectores conservadores. Conflicto Iglesia-Estado. Su figura se convirtió en símbolo del enfrentamiento entre la Iglesia tradicional y los estados liberales. Educación y moral. Defendió el rol dominante de la Iglesia en la educación, lo que influyó en políticas sociales durante décadas. ¿Es santo para la Iglesia católica? Nombre Jorge de Viteri y Ungo no ha sido canonizado ni está en proceso de beatificación. Aunque fue un obispo influyente, no ha sido reconocido por la Iglesia como un modelo de santidad. En el vibrante y convulso lienzo del siglo XIX centroamericano, la figura de Jorge de Viteri y Ungo se alza como un estandarte de conflicto y poder. Desde las polvorientas calles de San Salvador hasta su último suspiro en León, Nicaragua, fue más que un obispo. Fue un general sin espada en una guerra ideológica. Con su voz desde el púlpito y su alianza con caudillos como Malespín y Carrera, defendió a capa y sotana los privilegios de una iglesia que se negaba a perder su cetro. Su expulsión no fue derrota, sino traslado estratégico. Y desde Nicaragua continuó su cruzada por una visión del mundo en la que Dios y el poder marchaban juntos. ¿Y tú con quién te quedas? ¿Con el obispo que luchó por el pasado o con aquel que dio su vida por el futuro? Si esta historia te atrapó, dale me gusta. Comparte este video y suscríbete para seguir explorando las batallas, traiciones y sueños que dieron forma a nuestra identidad. La historia no se aprende, se siente.